Bueno, hablemos ahora de la clasificación del tejido cartilaginoso. Vamos a ver que este se puede clasificar en tres distintos tipos de cartílago. Vamos con el primer tipo de cartílago, que es el cartílago del tipo hialino, que es el más, vamos a decirlo, abundante. A ver, vemos en el primer caso que el cartílago hialino es, como les estaba mencionando, es el cartílago más abundante que se presenta en el cuerpo. La presencia de las fibras colágenas son del tipo 2. Chicos, eso hay que recordar. ¿Sí? Las fibras de colágeno de tipo 2 son las que se van a encontrar predominantemente en este tejido del tipo cartílago del tipo hialino, aunque también se podría presentar algunas fibras elásticas. Es por eso que este cartílago es un cartílago flexible, pero al mismo tiempo, señores, es una estructura bastante resistente. ¿Ya? ¿De qué color pues? Usualmente es de color gris azulado, como se puede notar, por ejemplo, en la imagen de la parte inferior, chicos, un color gris azulado, o también podría ser semitransparente, chicos, ¿sí? También podría ser semitransparente. A ver, veamos acá, en este gráfico, ¿qué podemos diferenciar? A ver, es una imagen histológica del tejido cartilaginoso. Podemos, por ejemplo, ver en la parte superior, que estoy señalando con el cursor, ¿sí? Todo lo que vendría a ser el pericondrio, ¿sí? Es el pericondrio. Claramente se nota, chicos, el pericondrio. La parte más externa, vemos una especie de líneas, ¿no? Lo que indica que estamos hablando de la capa fibrosa del pericondrio. Ahí está, podemos notarlo. Recuerden que esta capa fibrosa es la que va a presentar los vasos sanguíneos que van a permitir la nutrición del tejido cartilaginoso del tipo hialino, ¿sí? Debajo de estas líneas notamos otra capita con unas células más alargadas y un poquito más pequeñitas, ¿no? Esas celulitas alargadas, recuerden que se llaman las células condrógenas, que pueden dar lugar a más abajo vemos unas células redonditas, ovoideas, vendrían ser los osteoblastos, ¿sí? Osteoblastos. Y esos osteoblastos, luego recuerden que formaban matriz y se encontraban dentro de una cavidad llamada laguna condrocele o condroplasto y se formaban los llamados condrocitos. Si no se logra ver, vean aquí, en la parte más inferior, en el lado derecho, se puede observar a los condrocitos que están dentro de un espacio, si ven un espacio que se va a llamar la laguna. De esa manera podemos notar claramente o diferenciar las estructuras o partes del cartílago del tipo hialino, ¿sí? Ahora, vayamos a ver un dato importante. El cartílago que hemos visto en este gráfico presenta su pericondrio, es decir, presenta su envoltura, pero no necesariamente todos los cartílagos tienen, recuerden, su pericondrio. Por ejemplo, acá estoy colocando que el cartílago del tipo hialino presenta pericondrio, excepto a nivel de algunas partes, a nivel del llamado cartílago hialino articular, es decir, en las articulaciones. Y al decir que no presenta un pericondrio, se nos pueden venir a la cabeza muchas preguntas al respecto. Por ejemplo, tenemos aquí una articulación, en la parte superior un hueso, en la parte inferior otro hueso, y estos dos van a estar articulándose, y para que las dos estructuras óseas no se dañen al momento de poderse mover esta articulación, se le coloca, miren acá en la parte superior, de color azul, una capita de lo que se llama cartílago hialino. Ese cartílago hialino, chicos, es un cartílago articular, ¿sí? Porque está presente en una articulación. El detalle es que este cartílago, chicos, no estaría presentando el pericondrio. ¿Y entonces quién lo estaría nutriendo? A ver, vayamos a ver eso. Entonces, aquí se señala al cartílago articular. Genial. Ahí tenemos dos cartílagos articulares que se van a encontrar en contacto. A ver, y vemos acá de un color oscuro, se le llama la cavidad articular, chicos. Esa cavidad articular no está vacía, en realidad está llena de un líquido, vamos a ver su nombre, ahí está, se llama el famosísimo líquido sinovial, ¿sí? Es un líquido que contiene una concentración alta de ácido hialurónico, por ejemplo, y también una glucoproteína, ¿sí? Que se va a llamar lubricina. Esta lubricina se va a mezclar con el agua que se encuentra en esa cavidad, es agua que sale del plasma sanguíneo, ¿sí? De la sangre sale esa parte. De tal manera que se le va a proporcionar lubricación con esta
glucoproteína lubricina, para que de esa manera la articulación pueda moverse con mayor facilidad. Además, chicos, aparte de eso, el líquido sinovial presenta en su interior nutrientes y también presentaría oxígeno. Y esos nutrientes y oxígeno justamente van a pasar de este líquido sinovial hacia el cartílago articular, de tal manera que el cartílago se va a nutrir también por difusión, chicos, ¿sí? Se nutre por difusión. Perdón. Entonces, vemos que el cartílago articular se había nutrido por difusión, por nutrientes que se habían encontrado en la cavidad articular. Pero chicos, ¿es la única forma de nutrición? No, hay una más, por si acaso, no estaría de más aprenderlo. Miren acá, justo debajito, ¿sí? Debajo del cartílago articular, vamos a encontrar una pequeña capita de hueso que se llama el hueso subcondral. Significa que es el hueso debajo del cartílago articular. Y parte de este hueso también le puede pasar nutrientes por difusión, ¿sí? De tal manera que sería otra manera de poderse nutrir. Pero este tipo de nutrición que viene del hueso subcondral no es usual. Generalmente eso solo se presenta en huesos que están en formación, en huesos jóvenes. ¿Ya? Cuando un hueso ya está bien formado, maduro, entonces usualmente la nutrición se lleva gracias a los nutrientes y oxígeno que se puede encontrar en el líquido sinovial, chicos. Bien, ya aprendimos entonces cómo es que el cartílago articular se puede nutrir si este no estaría presentando, señores, su pericondrio. A ver, vayamos a otra parte. ¿Qué es esa capita de color rojito? Vean su nombrecito, se llama la membrana sinovial. ¿Sí, chicos? La membrana sinovial. Esa membrana sinovial presenta, por ejemplo, unas células que se le llaman las células del tipo A, chicos. Las células del tipo A son macrófagos que muestran un aparato de Golgi bien desarrollado y muchos lisosomas, pero solo una cantidad pequeña de retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es la función de estas células tipo A, que son macrófagos? ¿Recuerdan cuál era la función de los macrófagos? Estas células fagocitan sustancias de desecho que se encuentran en este espacio articular. ¿Sí? Tenemos, digamos, sustancias que no nos sirven, tenemos que eliminarlos, no podrían salir. Para eso entonces tendríamos unas células del tipo A, que son macrófagos de la membrana sinovial, que van a hacer el trabajo, como quien dice, de limpiar, chicos, esta zona. ¿Para qué otra célula más podríamos encontrar en la membrana sinovial? Por ejemplo, encontraríamos las células del tipo B, que más o menos parecen una especie de fibroblastos. También tienen un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado y su función es la de crear justamente el líquido sinovial. Bien, entonces, mira, ya tenemos otras respuestas. Si nos preguntábamos quién produce este líquido de aquí, ya sabemos que lo va a producir las células del tipo B que se habían encontrado en la membrana sinovial. En un examen quizás no nos den alternativas, ¿no? La célula tipo A, la célula del tipo B, pero al menos ya sabemos que entonces la membrana sinovial, así de forma general, es la que había estado formando este líquido denominado el líquido sinovial que nutre, chicos, que nutre el cartílago articular, pero también recuerda que gracias a esa glucoproteína llamada lubricina, también permite lubricar un mejor funcionamiento de las articulaciones. Bien, todo esto, señores, ahora, todo esto se va a encontrar encapsulado. Notamos, chicos, ahí que se encuentra encapsulado por una estructura que se va a llamar la cápsula articular, ¿sí? Esta parte de aquí que está envolviendo, esta parte blanca que está envolviendo la parte de color rojo, que es la membrana sinovial, se llama la cápsula articular. Como toda cápsula, recuerden el tejido conectivo, las cápsulas están formadas por tejido conectivo denso del tipo irregular, que luego se va, miren acá, esta cápsula luego se comunica con la envoltura de los huesos. ¿Recuerdan cuál era la envoltura de los huesos? Sí, su nombre era, chicos, el periósteo. Vemos ahora otro lugar donde también estaría formando parte del cartílago del tipo hialino. Ya vimos que había formado parte de lo que vendrían a ser las articulaciones. Pero un dato importante es recordar que de este cartílago hialino también ayudó en la formación de los huesos, como vemos en esta imagen. A ver, miren, tenemos acá un cartílago, ¿sí? En la primera parte se llama plantilla de cartílago.
¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros éramos embriones todavía no teníamos un esqueleto del tipo óseo, calcificado, para nada. En vez de eso, en vez de un hueso, ¿qué teníamos? Vamos a decirlo así, teníamos como quien dice huesos, pero hechos de cartílago, ¿sí? Nuestros huesos eran cartílago. ¿Pero de qué tipo de cartílago estamos hablando, señores? De un cartílago del tipo hialino, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el cartílago hialino está formando una plantilla, como quien dice un molde, para que luego, a partir de este molde, se empiece a formar los huesos justamente con el tejido óseo mineralizado, calcificado y sólido, chicos. Aquí podemos ver claramente lo que estábamos viendo, ¿no? En algún momento, lo que era un centro de condrificación, que vimos en el anterior video, chicos, un centro de condrificación, donde se empieza a formar el cartílago. Recuerda, ese proceso se llamaba crecimiento intersticial, ¿verdad? Crecimiento intersticial. Pero también alrededor de toda esta plantilla de cartílago encontraríamos la envoltura llamada pericondrio, que también recuerda que permitía un crecimiento, se llamaba crecimiento aposicional. Entonces, esta plantilla de cartílago, chicos, a medida que el embrión va desarrollándose, también este cartílago va creciendo mediante dos tipos de crecimiento, el crecimiento intersticial y el crecimiento aposicional, chicos, ¿ya? Pero miren qué sucede en la imagen B. De pronto, el centro de condrificación se vasculariza, ¿sí? Empiezan a llegarle vasos sanguíneos. Y de esa manera, las células que estaban en el cartílago, que eran los condroblastos y los condrocitos, de pronto se comienzan a transformar a otras nuevas células. Unas células llamadas osteoprogenitoras, y estas se transformarán a la célula del hueso. La célula del hueso, chicos, se llama osteoblasto, ¿sí? Y en cambio la célula del cartílago se llama condroblasto, ¿ya? Entonces vemos que cómo la vascularización permite que las células comiencen a transformarse a células óseas, y vemos ya está de un color medio amarillento debido a que las células óseas llamadas osteoblastos están comenzando a producir una nueva matriz, pero una matriz especializada, una matriz con minerales, con sales minerales a partir de calcio, y lo empiezan, chicos, como dice su nombre, ¿no? A mineralizar o a calcificar y creando el hueso como nosotros lo conocemos, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí que vemos en el centro se llama centro primario, ¿sí? Centro primario de osificación, ¿sí? La parte central del huesito, centro primario de osificación. Vayamos a la sémira, ya comienza a hacerse mucho más grande, ¿no? La clasificación desde el centro primario de osificación. Pero al mismo tiempo, chicos, en los extremos, estas cabecitas, nosotros decimos así, ¿no? Cabecitas del hueso, pero en realidad se llaman epífisis, ¿sí? En los extremos del hueso, de un hueso largo, por ejemplo, se llama epífisis. Entonces vemos que en los extremos también se empieza a formar lo mismo. Otros centros y también secundarios de osificación, que vemos que también en la figura D, por ejemplo, vemos que se empieza a vascularizar. Y recuerde que cuando llega vascularización aquí, se convierten los condroblastos en células óseas llamadas osteoblastos que comienzan a mineralizar. Y de esa manera vemos, chicos, cómo que desde la parte central, llamada centro de osificación, y luego desde los extremos, llamado centro secundario de osificación, se empieza a formar, chicos, el hueso como tal, como lo conocemos. Entonces vemos cómo es que un hueso se había originado, chicos, en realidad de una estructura molde que estaba hecho netamente de puro cartílago del tipo hialino, chicos. Eso puede ser una pregunta, ¿ya? Pueden decirnos, ¿no? La plantilla para la formación de huesos largos, por ejemplo, nos dicen. ¿De qué estaba formada esa plantilla? De cartílago del tipo hialino, chicos. A ver, pero notamos algo. Vemos que entre el centro de osificación primaria, que está aquí en la parte central del hueso, y entre el centro de osificación secundaria, que está aquí al extremo, nos queda todavía un pequeño espacio de cartílago, ¿sí? Ahí también señala incluso en la parte de color verde. Todavía tenemos cartílago. Aquí también se puede ver en esta imagen, ¿sí? Este vendría a ser la parte superior, el centro de osificación secundaria, y en la parte inferior, el centro de osificación primaria. Pero notamos que entre los dos queda una pequeña plaquita de cartílago, hialino, por supuesto. ¿Cómo se llama? La placa epifisiaria.
Otro ejemplo de cartílago de tipo hialino, la placa epifisiaria. ¿Para qué queremos esta plaquita, chicos? Recuerden que cuando nacemos, bueno, nuestros huesos siguen creciendo, por ejemplo, más que todo en longitud. Tiene que estirarse, señores, crecer en longitud, ¿ya? Y para que el hueso, señores, pueda seguir creciendo, necesita un poco de cartílago, en este caso la placa epifisiaria. Esta plaquita, chicos, permite el crecimiento longitudinal de nuestros huesos, ¿ya? Que por ejemplo es gracias a una serie de hormonas. Por ejemplo, tendríamos las hormonas del crecimiento, que estimularían a que esta plaquita siga formando más y más hueso y así la persona vaya creciendo. Bueno, hay personas que, por ejemplo, pueden tener un daño en una glándula que produce la hormona del crecimiento y podría simplemente no haber la hormona del crecimiento. Así que esta persona no crecería, gracias a que no tiene esa hormona y la placa epifisiaria no se desarrollaría. Por ejemplo, podemos hablar del llamado enanismo hipofisiario. Es un caso en el cual los huesos no pueden alargarse, no porque no tengan placa. Sí tienen placa, solo que ya también no tienen hormonas que le digan a esta placa epifisiaria poder crecer. O vamos a un caso extremo, ¿no? ¿Qué tal si no presentaríamos placa? Simplemente no podríamos crecer en sentido longitudinal, chicos. Vamos con más ejemplos de tejido cartilaginoso del tipo hialino. A ver, por ejemplo, las vías respiratorias. ¿Sí? Eso es muy importante recordar. En el examen se nos pueden preguntar el tipo de cartílago que presenta las vías respiratorias es característico. Simplemente marcamos cartílago del tipo hialino. Pero chicos, no estoy diciendo que el 100% de los cartílagos que presenta el sistema respiratorio sea del tipo hialino. El 99% lo es, pero hay una pequeñísima parte, algunas partes del tejido, o mejor dicho, de las vías respiratorias, de los órganos respiratorios, que van a presentar cartílago del tipo elástico, pero son pequeñísimas partes que vamos a ver más adelante. En general, decimos que las vías respiratorias tienen cartílago del tipo hialino. El cartílago costal, señores, el cartílago que van a presentar las costillas. Aquí vemos las 24 costillas que tenemos, 12 al lado derecho, 12 al lado izquierdo, y vemos que las costillas no logran articularse directamente con el hueso del medio que se llama esternón, sino antes de hacerlo, señores, la costilla termina en un cartílago que va a permitir que este cartílago pueda articular el esternón con las costillas, chicos, ¿ya? Y de alguna otra manera hay un cierto grado mínimo de movilidad, señores, ¿ya? Este cartílago se le llama el cartílago costal y también es un cartílago de tipo hialino, chicos, ¿sí? Un detalle extra, por ejemplo, es que este cartílago, a medida que nosotros vamos aumentando de edad, vamos envejeciendo, va perdiendo su característica de cartílago y más bien se va calcificando y se va prácticamente haciéndose hueso, ¿no? Se va prácticamente osificando, chicos, ¿ya? Bien, vamos con este detalle. La placa epifisiaria que hemos visto, ¿verdad? Entre el centro primario de osificación y el centro secundario de osificación, todavía quedaba, chicos, ¿verdad? Una pequeña plaquita de cartílago hialino que permitía el crecimiento longitudinal del hueso. Vamos con el cartílago articular, ya lo mencionamos, ¿sí? Toda articulación va a presentar usualmente el cartílago del tipo hialino. Aquí vemos, por ejemplo, una articulación de la cabeza del hueso fémur con este hueso que se llama el ilíaco, chicos. ¿Ya? Bien, es una articulación. Bien, con eso estaríamos terminando lo que vendría a ser los ejemplitos y todo lo que es relacionado al cartílago del tipo hialino. Ahora veamos el otro tipo de cartílago que sería el elástico y veamos algunas características. Primero, es un cartílago que presenta mayormente fibras elásticas, por eso se le llama cartílago elástico y pocas fibras de colágeno. Entonces recordar, ¿no? El anterior era más fibras de colágeno y menos fibras elásticas. En cambio, el cartílago elástico tiene las mismas fibras, pero en distintas proporciones. Tiene más fibras elásticas, pero pocas fibras de colágeno, pero siguen siendo del tipo 2. Por ende, es un cartílago que es mucho más flexible y mucho más elástico que el cartílago hialino. El hialino también era flexible, recuerdan, ¿sí? Pero este va a ser mucho más flexible y va a presentar ahora la característica de ser elástico, chicos.
A ver, quedó todo. Ahí está, miren, el color. ¿De color es el cartílago elástico? De un color medio amarillento, un poco más amarillo que el tejido cartilaginoso del tipo hialino. ¿Pero por qué dices, no? Porque es un poco medio amarillento u opaco debido a la presencia alta de fibras elásticas. Y aquí abajo pueden ver la imagen. Y ustedes dirán, profe, pero ahí yo no veo que sea de color amarillo. Bueno, esta es una tinción, chicos. Para poder ver una imagen al microscopio se tiene que teñir, chicos, para que se pueda ver correctamente. De lo contrario, no se podría ver. Estamos hablando del color en fresco, en natural, sin haber recibido ningún tipo de tinción. Si nosotros veríamos el cartílago así fresquito, sería de color medio amarillento o de un color medio opaco debido a las fibras elásticas. Bien, los condrocitos, como podrán ver, aquí los condrocitos que están dentro de sus lagunas son mucho más grandes en comparación con los condrocitos que hemos visto en el cartílago hialino. Es más, notamos que son más abundantes que en el cartílago hialino y también notamos que no hay mucha matriz, ¿verdad? ¿Vemos? Matriz, no hay mucha. Bueno, claro, obviamente como es un tejido conectivo, tiene una considerable cantidad de matriz, pero en el caso del cartílago elástico no vemos tanta matriz que digamos, ¿sí, chicos? Entonces hay más condrocitos y también son más grandes en comparación con el cartílago hialino. Ese datito también hay que recordar, señores. Hablemos de la localización ahora del tejido cartilaginoso del tipo elástico. Por ejemplo, podríamos encontrarlo en el pabellón auricular, que comúnmente lo llamamos como simplemente oreja, ¿sí? Si nosotros agarramos nuestra orejita, notamos que tiene un cartílago, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a desplazar ese cartílago, lo movemos, notamos que tiene una gran elasticidad, chicos. Ya así que sería un ejemplo de cartílago de tipo elástico, el pabellón auricular. También sabemos que tenemos un conducto en la parte interna, chicos, un conducto que se le conoce como el conducto auditivo externo. Este conducto también, señores, está formado por cartílago del tipo elástico, ¿ya? También en la parte más interna, justo donde vamos a encontrar lo que se llama el oído medio. A ver, esta parte quizás no la hayan escuchado, pero estoy seguro que yo creo que se van a recordar. Algo siempre habrán escuchado de esta parte. Tenemos el oído medio, esta parte que estoy señalando, el oído medio, en donde encontramos unos huesecitos muy pequeñísimos, uno de los huesos más pequeños que podemos encontrar en el cuerpo humano. Se llaman martillo, yunque y estribo, ¿sí? Seguramente ya se han recordado algo. En ese lugar, chicos, del oído medio, donde están estos tres huesecillos, hay otro conducto, chicos, miren, un conducto que va a ir hasta nuestra faringe, imagínense. Un conducto que va a nuestra faringe, que se llama la trompa de Eustaquio, chicos, la trompa de Eustaquio. Es un conducto que va a comunicarnos con la faringe para regular justamente presiones que puedan dañar quizás la membrana timpánica. Pero bueno, es un tema que ya lo vamos a ver en lo que es el aparato digestivo o en la parte de respiratorio, ¿sí? Entonces tendríamos pabellón auricular, conducto auditivo externo y también tendríamos a la trompa de Eustaquio como ejemplos de cartílago de tipo elástico. Vamos con otro. Miren acá. Este órgano que ustedes ven aquí se llama la laringe. Y ustedes dirán un ratito. La laringe es un órgano de la vía respiratoria. Y usted menciona, profesor, que los órganos de la vía respiratoria tenían cartílago de tipo hialino. Pero también mencioné que una pequeña cantidad, algunos órganos como excepción, podían presentar también cartílago del tipo elástico. Y es justamente estos pequeñísimos cartílagos, ahí está, tenemos este de aquí, este cartílago acá que tiene la forma de una raqueta de tenis, así se le dice, que tiene una gran movilidad, chicos, se llama el cartílago epiglotis. Este cartílago epiglotis no está formado por cartílago hialino, sino está formado, chicos, por cartílago del tipo elástico, porque necesita una gran movilidad. Otro cartílago del tipo elástico sería estos pequeñísimos cartílagos que ven ahí, apenas si se notan, pequeñísimos cartílagos que lo vamos a ver en la laringe, que se llama el cartílago cuneiforme, o también llamado el cartílago de Brixberg, chicos, ¿ya? Cartílago cuneiforme o de Brixberg. Entonces, estos dos cartílagos, chicos, de la laringe no serían hialinos, sino serían elásticos. Ten en cuenta, por favor, eso. ¿Qué tal si en el examen nos preguntan qué tipo de cartílago tiene la laringe? Toda esta estructura, la laringe.
Yo marcaría, señores, cartílago de tipo hialino, porque es la gran mayoría. Sin embargo, algunos nada más presentan elástico, como excepción. Ejemplo, epiglotis, ejemplo este cartílago llamado cartílago cuneiforme. Último cartílago, chicos, para terminar, tejido cartilaginoso. Como verán, es un tejido bastante corto y muy sencillo de entender. El tejido del tipo fibrocartilaginoso presenta abundantes fibras de colágeno gruesas y paralelas entre sí. El detalle es, miren acá, que las fibras de colágeno son ahora del tipo más grueso. Son del colágeno del tipo 1, señores. ¿Ya? Como presenta el colágeno tipo 1, que es el colágeno más grueso, presenta una mayor resistencia a la tracción, chicos. Es un tejido bastante, vamos a decir, resistente, señores. Y justamente se va a colocar en partes del cuerpo donde reciba bastante tensión, bastante fuerza. ¿Sí, señores? Un detalle importante también es que el fibroblasto tampoco presenta, señores, pericondrio. ¿Sí, chicos? Tampoco presenta, señores, pericondrio. ¿Dónde podemos encontrar este cartílago de tipo fibrocartílago, señores? Por ejemplo, tendríamos en los discos intervertebrales. A ver, vamos con esta imagen. Notamos, estas son las vértebras de la columna vertebral. Y entre una vértebra y otra vértebra notamos este pequeño disco de color azul. Eso, señores, se llamará el disco intervertebral. Está formado por fibrocartílago. ¿Y por qué tenemos en esta zona? Recuerden que nuestra columna vertebral recibe grandes fuerzas de tensión, o también puede ser fuerzas que lo pueden comprimir. Por ejemplo, cada vez que saltamos, ¿no? O sea, al momento de saltar, chicos, quien recibe toda esa fuerza, señores, vendría a ser la columna vertebral, y para poderla amortiguar, ahí, señores, estaríamos teniendo el fibrocartílago. El único detalle es que, digamos, forzar mucho a la columna vertebral podría hacer que estos discos intervertebrales pudieran, vamos a decirlo, dañarse. Y al momento de dañarse, podrían empezar a aplastar esta estructura de color amarillo que ven ahí atrás. Eso se llama, señores, la médula espinal. ¿Sí? La médula espinal. Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, el disco, ahí justamente en este gráfico se ve, vemos que el disco intervertebral, miren, presenta una parte rojita, significa que se ha roto, y está, señores, aplastando a la médula espinal, generando en el paciente muchos dolores, ¿sí? Dolores en la espalda, lo que se conoce como la llamada hernia, ¿no? La hernia. Entonces, estas hernias aplastan, chicos, aplastan la médula espinal y generan bastante dolor. En algunos casos, esto incluso puede generar ya completamente una disfunción del aparato locomotor y de la parte sensitiva de algún miembro, chicos, ¿ya? A ver, otro ejemplito que tendríamos, los meniscos. A ver, este ejemplo, ahí están bien. Mira, este huesito de acá arriba es el fémur, y este de acá abajo se llama la tibia. Y vemos acá este cartílago que se está señalando y con unas flechitas. Eso vendría a ser, chicos, los meniscos. ¿Por qué se encuentran aquí, chicos, los meniscos? Porque estos dos huesos van a recibir bastante tensión, chicos. Prácticamente están soportando nuestro peso corporal. Y para que las articulaciones, chicos, no se dañen acá, se le coloca, señores, a los meniscos. Ultimito, la sínfisis púbica. A ver, vamos con esta articulación. Lo hemos hablado un poco antes. ¿Recuerdan cuando hablamos del ligamento suspensorio del pene? Que se pegaba, chicos, a una articulación llamada la sínfisis del pubis. Justamente es aquí, chicos, ¿sí? Estos dos huesitos que parecen dos orejas se le llama los huesos ilíacos, chicos, ¿sí? Los huesos ilíacos. En su parte anterior, los huesos ilíacos se juntan, ¿sí? Se fusionan y van a formar una articulación que se conoce la sínfisis del pubis. Esta de aquí, chicos, también recibe bastante tensión, así que se caracteriza por ser un fibrocartílago, chicos. Ya no olvidarse que la sínfisis del pubis entonces había sido la articulación de los dos huesos ilíacos en su parte anterior. Bien, señores, con eso estaríamos terminando todo lo que vendría a ser tejido cartilaginoso. En el siguiente video estaremos hablando de otro tejido conectivo especializado que vendría a ser, señores, la sangre.